Hola, qué gusto saludarte otra vez. En este momento vamos a platicar de la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual fue parte de la Revolución Maderista. Recordemos que el Plan de San Luis fue un manifiesto fechado el 5 de octubre de 1910. Madero llamaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre. La población estaba desesperada de que Porfirio Díaz continuara en el poder. Ciudad Juárez estaba en pleno crecimiento económico. Sin embargo, el movimiento revolucionario interrumpió su desarrollo. Esto dado a la ocupación de la ciudad por tropas y federales, quienes le ocasionaron problemas políticos, económicos y sociales, casi paralizándose el comercio, la industria y la agricultura. La toma de Ciudad Juárez es la batalla clave de la Revolución Mexicana, pero no fue la única. Con esta se marcó el fin del levantamiento de 1910 a 1911, periodo de la Revolución Maderista, y el inicio de una etapa más larga del conflicto que inició en Chihuahua y culminó ahí mismo. Los primeros en tomar las armas a mediados de noviembre de 1910 fueron los seguidores de Madero, como Toribio Ortega Ramírez en Cuchillo Parado, Abraham González en Ojinaga, Francisco Villa en San Andrés y Pascual Orozco en Guerrero. La lucha obligó al gobierno de Porfirio Díaz a enviar tropas a Chihuahua, sacándolas de otras partes del país. Esto les dio ventaja a los revolucionarios, quienes al atacar diferentes estados y debilitar la defensa del gobierno, los rebeldes comenzaron a avanzar en Chihuahua con las batallas en San Andrés, Santa Isabel y Ciudad Camargo. Sin embargo, fueron derrotados en la batalla de Casas Grandes, pero no se rindieron. Su deseo de ganar solo creció. Finalmente tomaron Chihuahua, la capital del estado, y después Ciudad Juárez, lo que fue clave para la revolución. Para los revolucionarios, su ubicación en la frontera con Estados Unidos les permitía moverse con más facilidad. Muchas personas huyeron al Paso para escapar de la violencia. La frontera de Ciudad Juárez fue clave en el conflicto, no solo porque varios líderes revolucionarios eran del norte, como fueron Pascual Orozco, Abraham González, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ya que quien controlaba la ciudad tenía acceso a provisiones como son armas y el manejo de las aduanas. Además, se podían adquirir o tomar armas de Estados Unidos sin viajar muy lejos y traer el apoyo de los extranjeros. Facilitaba alianzas con líderes como Emiliano Zapata. Además, para Porfirio Díaz y su ejército, Ciudad Juárez era un punto estratégico clave. Aseguraba el suministro de armas para las tropas federales y al mismo tiempo bloqueaba a los revolucionarios de comprar armamento en el país vecino. Díaz también temía que cualquier daño a ciudadanos estadounidenses o un ataque a su territorio provocara una intervención militar de los Estados Unidos. En febrero de 1911, las autoridades de la ciudad tomaron medidas de seguridad para proteger a la población de posibles ataques rebeldes. Influenciados por las ideas anarcosindicalistas de Ricardo y Enrique Flores Magón, muchos habitantes de municipios como Guadalupe, Casas Grandes y Galeana se unieron también a la causa. Cuando Pascual Orozco perdió Ciudad Guerrero ante el ejército federal, decidió ir a la frontera, invitado por Abraham González. Su objetivo era conseguir armas y reforzar sus fuerzas con los refugiados en Estados Unidos, como Luis García, José de la Luz Blanco, Antonio Rojas y otros. Para el 3 de febrero, el general Rábago llegó a la plaza seguido por el general porfirista Juan N. Navarro. Esto echó a perder los planes de Orozco, quien se vio obligado a esperar otra oportunidad para tomar la ciudad. Esa llegó cuando Francisco I. Madero le dio la orden de atacar. Cuando Francisco I. Madero ya estaba alzándose en armas contra Porfirio Díaz, los maderistas venían de una dura derrota en la batalla de Casas Grandes, donde perdieron muchos hombres y provisiones. Eso los dejó muy golpeados, tanto en recursos como en ánimo. Después de ese desastre, Madero y su gente decidieron contraatacar y eligieron como objetivo la estación Bauché. Esto es ubicada en Chihuahua. Querían recuperar terreno y darles un golpe a las tropas federales. Así que el 25 de abril de 1911, a las 5 de la mañana, comenzaron el ataque. Al principio la cosa se puso tensa, pero como a las 7:15 llegaron refuerzos para los federales, lo que complicó todo para los revolucionarios. Fue una batalla muy dura y los maderistas sufrieron muchísimas pérdidas. Perdieron carros de provisiones, hubo muertos, entre ellos Salomón Dosal, Francisco Esteves y José Dolores Palomino, así como 41 prisioneros, entre los que estaba Eduardo Jay
el jefe del Estado Mayor de Madero, sumándose a esto una bandera, caballos, mulas, monturas y hasta dejaron herido al propio Madero. Pero aquí viene algo muy interesante. Aunque el ánimo estaba por los suelos, Francisco I. Madero no se rindió. Junto con Francisco Villa, que en ese momento ya comenzaba a destacar como un líder nato en el campo de batalla, decidieron volver a atacar la estación del ferrocarril de Bauché. Y aquí sí les salió bien la jugada. Contra todo pronóstico, lograron derrotar a los federales y tomar la estación, lo que significó una victoria clave para el movimiento. Después de esta victoria, los maderistas se fueron a establecer cerca del río Bravo, frente a la fundidora, por lo que en las semanas siguientes la situación fue una mezcla de negociaciones, preparativos militares y hasta verbenas, porque la lucha seguía, pero también había momentos de celebración y de organización. Este episodio es muy importante porque muestra cómo la Revolución Mexicana tuvo momentos de derrota, pero también de recuperación y de victorias. El coronel Antonio Rábago, enviado a Casas Grandes como jefe de la sección, llevaba al teniente José Silva, quien se vio envuelto en una serie de combates contra las fuerzas insurgentes al mando de Casillas, Lucio Blanco y otros jefes revolucionarios. La situación en Casas Grandes se tornó crítica, lo que obligó a Rábago a replegarse a dicha plaza. Sin embargo, la amenaza constante sobre Ciudad Juárez llevó a que se ordenara reforzar la guarnición de la estrategia de la localidad. En cumplimiento a la orden, el coronel Rábago arribó a Ciudad Juárez el 3 de febrero de 1911. No obstante, Pascual Orozco, líder revolucionario, tuvo conocimiento de su movimiento y decidió impedir su llegada. El choque entre ambas fuerzas tuvo lugar el 4 de febrero, en una batalla encarnizada donde la columna federal estuvo al borde de la derrota. Durante la contienda, el teniente José Silva, jefe de la sección de ametralladoras, desempeñó un papel crucial. En el fragor del combate, el último de los cañones que dirigía quedó inutilizado debido a una falla mecánica. En un acto de valentía inquebrantable, Silva se dispuso a reparar el arma bajo un intenso fuego enemigo, exponiendo su pecho a las balas. Sus compañeros caían uno a uno, mientras el enemigo avanzaba con seguridad en su inminente victoria. El coronel Manuel Tomborel, comandante de la guarnición de Ciudad Juárez, encabezó una manifestación pública en honor a este destacado hijo del colegio militar, cuya valentía y determinación fueron claves en la jornada del 4 de febrero de 1911. Gracias a la valentía e inteligencia del teniente Silva, el coronel Rábago pudo proseguir su avance hacia Ciudad Juárez, donde entró con su diezmada columna, restaurando así la confianza de la población. Madero ideó un plan para engañar a Rábago y así poder avanzar hacia Ciudad Juárez. Fingió que atacaría Casas Grandes, lo que hizo que Rábago se moviera con sus tropas. Sin embargo, Madero cambió de dirección y se dirigió a San Andrés, llegando el 26 de marzo a un punto cercano a Chihuahua. Ahí, el 29 de marzo, se unió Francisco Villa y 600 hombres. Por su parte, Rábago intentó perseguir a los maderistas el 23 de febrero de 1911 con 1,000 soldados, pero su ejército estaba en mal estado, con poca organización y sin suficientes provisiones ni armas. Además, la ciudad estaba casi vacía y se habían capturado a personas intentando cruzar armas y víveres por la frontera. El 19 de abril, los revolucionarios exigieron a las tropas federales la rendición de Ciudad Juárez, pero la petición fue rechazada. Al día siguiente, Francisco I. Madero presentó sus condiciones a los generales Toribio Esquivel y Óscar Banif, donde exigía la renuncia del presidente Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, además de la entrega del poder a Francisco León de la Barra. Ante la llegada de los insurgentes a la frontera, el gobierno de Díaz inició negociaciones de paz, logrando un armisticio de 5 días que se extendió 2 veces más, sin alcanzar acuerdos concretos. El estancamiento en las pláticas, sumado a la amenaza de la intervención de Estados Unidos en caso de un conflicto en la zona fronteriza, llevó a Madero a declarar el 7 de mayo que la toma de Ciudad Juárez no era determinante para la revolución, ordenando la retirada de sus tropas al sur. Finalmente, el fracaso de las negociaciones obligó a Porfirio Díaz a dirigirse a la nación.
El 7 de mayo de 1911, el presidente emitió un manifiesto en el que informaba sobre las conversaciones de paz, un documento que marcó el principio del fin de su gobierno, pues su renuncia era una exigencia inevitable en el proceso revolucionario. El Manifiesto de la Nación destacaba los esfuerzos de su gobierno por implementar reformas en áreas claves como la reelección, las garantías democráticas y la distribución de tierras en respuestas a las demandas del pueblo. A pesar de estos avances, la insurrección continúa y las negociaciones de paz fracasaron debido a las exigencias de renuncia del presidente y del vicepresidente, lo que habría sumido al país en un gran caos. El mandatario subraya que su permanencia en el cargo es para garantizar una transición ordenada y evitar una crisis institucional, y hace un llamado a la unidad nacional para preservar el orden y la soberanía. El general Juan N. Navarro, conocido como el Tigre de Cerro Prieto, por su crueldad, organizó la defensa de la ciudad con 17 puntos estratégicos que incluían cuartel de 15, Fuerte Hidalgo, oficinas de correos, cárcel y aduana, estación del ferrocarril, misión de Guadalupe, varias calles y avenidas como son Lerdo, Insurgentes, Constitución, Ferrocarril, entre otras, puentes del ferrocarril, Central Mexicano, y el noreste de México, Mercado Juárez y la Plaza de Toros Hermanos Samaniego. Para evitar el espionaje, Navarro prohibió las fotografías en la ciudad. Este enfrentamiento resultó decisivo para el curso de la Revolución Mexicana y marcó un momento clave en la lucha contra el régimen porfirista. Francisco Villa, Pascual Orozco, Pepino Garibaldi y José de la Luz Blanco decidieron no hacerle caso a Madero cuando les ordenó retirarse de Ciudad Juárez. En lugar de eso, el 8 de mayo lanzaron un ataque por el sur y el oeste de la ciudad. Desde ese día comenzaron nuevamente los tiroteos entre los revolucionarios y las fuerzas federales. Lo curioso es que Madero y el general Juan N. Navarro habían pactado un alto al fuego, pero los rebeldes no lo respetaron y hasta dispararon contra un emisario federal que iba con bandera blanca. Poco a poco más revolucionarios se fueron sumando al combate y avanzaron eliminando las trincheras de los defensores. Para debilitarlos dinamitaron casas de adobe, mientras que los federales tuvieron que romper paredes para defenderse, lo que los llevó a una inmensa pelea cuerpo a cuerpo. Cuando Madero vio que los disparos no paraban, le avisó a Navarro que rompía la tregua y ordenó el asalto general. El 9 de mayo, los rebeldes cortaron la electricidad y el agua y los incendios comenzaron a extenderse por toda la ciudad. Villa, el 9 de mayo de 1911, ordenó saquear una tienda llamada Quetzén y de Gatau. Tras 2 días de intensos combates, la resistencia de las tropas federales se desplomó. Finalmente el último punto de defensa cayó y Ciudad Juárez fue ocupada aproximadamente por 2.500 revolucionarios dirigidos por Pascual Orozco, Francisco Villa, Marcelo Caraveo, José de la Luz Blanco, José Luis Salazar, Pepino Garibaldi y Emilio Campo. El 10 de mayo de 1911, el general Juan N. Navarro, conocido como el Tigre de Cerro Prieto, se rindió marcando así una nueva victoria decisiva para la revolución. Entrada triunfal de Francisco y Madero en Ciudad Juárez. Él estableció su gobierno provisional en el edificio de la aduana. Su gabinete quedó conformado por Francisco Vázquez Gómez en Relaciones Exteriores, Manuel Bonilla en Comunicaciones, Gustavo A. Madero en Hacienda, Venustiano Carranza en Guerra, José María Pino Suárez en Justicia y Federico González Garza en Gobernación, con Juan Sánchez Azcona como su secretario particular. La designación de Carranza causó descontento en Pascual Orozco y Francisco Villa, quienes no consideraban que tuviera méritos suficientes para el puesto, sembrando así la desconfianza que más tarde generaría rupturas dentro del movimiento maderista. El 11 de diciembre de 1910, el general Juan N. Navarro ordenó el fusilamiento de prisioneros maderistas. Al lograr el triunfo en el Cañón Malpaso el 18 de diciembre, Pascual Orozco ordenó la ejecución de los federales. Los maderistas querían el fusilamiento, pero Madero le perdonó la vida, nombrando por escrito lo que en su manifiesto se refiere a lo siguiente. El artículo 8 del Plan de San Luis
establece que si las autoridades se resisten con armas a la revolución, los rebeldes podrán usar la fuerza para hacer valer la voluntad del pueblo. Sin embargo, deben seguir las reglas de guerra, lo que significa que no pueden usar balas explosivas ni ejecutar prisioneros. Además, recalca la importancia de respetar a los extranjeros y a sus bienes. En el artículo 11C del Plan de San Luis establece: los revolucionarios no fusilarán prisioneros por represalia, aunque las fuerzas de Porfirio Díaz lo hagan. Sin embargo, las autoridades que ordenen o permitan fusilamientos de insurgentes serán ejecutadas en 24 horas tras un juicio rápido, sin importar su rango, excepto Díaz y sus ministros, quienes serán juzgados después de la revolución. Si Díaz respeta las leyes de guerra y trata bien a los prisioneros, su vida será respetada, pero deberá rendir cuentas ante la justicia por el manejo del dinero público y su gobierno. Lo que podemos decir que aunque la revolución fue un movimiento campesino, muchas de sus batallas importantes ocurrieron en las ciudades, y una de las más decisivas fue en Ciudad Juárez. Su toma marcó un momento clave en la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y por lo pronto hemos terminado. Gema ya se despide de ti. Te invita a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento.